Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, nuestra clase 101, en donde el objetivo de la clase de hoy es profundizar en nuestra comprensión. Estamos en clase completa, por lo tanto trabajamos en conjunto el material que la Mí les dejó en la plataforma. Tenemos que desarrollar entonces una guía Los que vienen llegando después me recuerdan que los ponga presente, por favor, que yo ya pasé la lista. Ya. Primero, antes de empezar, ¿ven el tablón? Sí. Sí, lo vemos. Sí, Lo primero es recordarles que estamos en lenguaje, y así como en lenguaje y en todas las asignaturas, la Miss les coloca la programación que ustedes tienen que revisar y que además nosotros revisamos cada inicio de nuevas 2 semanas. El día viernes se acaban estas 2 semanas y yo les vuelvo a subir las programaciones de las 2 semanas siguientes. La idea es que usted pinche y pueda revisar de qué se va a tratar las clases que vienen. Y también yo lo hago con ustedes cuando partimos la semana. ¿Ya? Y acá está la programación de lenguaje y para hoy día, miércoles 28, dice ahí clase completa, el objetivo, lo que vamos a hacer y el material que necesitamos. Y ahí está la guía. Para mañana, ahí está, clase de cierre, que no está en el horario, no lo coloqué, pero está acá en la programación. Vamos a trabajar estrategias de comprensión lectora y vamos a trabajar nuestro texto de estudio. La clase es de cierre, así que nos juntamos a las 3 mañana. Y el día viernes tenemos clase completa, seguimos trabajando comprensión lectora y trabajamos con nuestro texto de estudio. Esto lo vimos la semana pasada, revisamos clase por clase. Lo estoy recordando porque veo que algunos no lo revisan o se olvidan de revisarlo. Además, están todas las clases, está el número de la clase y está la fecha. El número de la clase y la fecha y lo que vamos a hacer. Hoy día estamos a miércoles, pincho la clase 101, que hoy día es miércoles 28, y ahí está el material que vamos a trabajar en la clase, ¿ya? Lo estoy recordando porque veo que me hacen preguntas de cosas que ya están y que ya hemos conversado. Ahí está la guía. Y eso se subió el 16 de octubre, el día viernes de hace 2 semanas atrás. Y además de todas las clases de la programación, también la Miss puso en todas las asignaturas los trabajos pendientes. La noticia del 26 de agosto, el video de texto instructivo del 31 de agosto, la historieta del 7 de septiembre y la lectura complementaria del 30 de septiembre. ¿Ya? A medida que yo voy revisando, voy borrando. Por eso le respondí ahí al papá que me dice que ya envió, pero yo no lo he borrado, y no lo he borrado porque ayer y antes de ayer
me llegaron más de un trabajo pendiente. ¿Ya? Entonces tengo que revisarlos. Y estoy revisando los de a uno. No puedo revisar todos juntos. Esto es súper importante porque en todas las asignaturas está la lista de los pendientes. En lenguaje, en matemáticas, en historia, en ciencias, en arte. Y además, los profesores me dijeron que también lo iban a hacer en inglés, en tecnología y en música. Entonces, para que vayan revisando lo que tienen pendiente, para que podamos ir cerrando y terminar bien nuestro cuarto básico. Ya, toda esa información está en Classroom. Para los que preguntan cuando nos conectamos, todo lo que preguntan está escrito y está explicado, recontra, visto y revisado y explicado. Lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a recordar para quienes lo olvidan. Vamos entonces a nuestra guía. Como dijimos, el objetivo es profundizar nuestra comprensión. Y lo vamos a hacer a través de la lectura de un texto dramático, que es el texto central de esta unidad, de esta última unidad. Unidad número 4. Tenemos un texto dramático ahí. Ok. Entonces, vamos a leer este texto en donde hay dos personajes. ¿Qué le gustaría hacer Azucena y el mozo? Yo, Miss Amparo Vergara. Yo, Miss Azucena. Sofía. Azucena y el mozo. Yo, Miss Josefa. Ya, Josefa. Amparo y Josefa. Los demás no significa que no seguimos la lectura, porque tenemos que leer y comprendiendo lo que vamos leyendo para poder responder las preguntas que están a continuación. Entonces, Amparo Azucena y Josefa Mozo, ¿sí? Sí. Se llama entonces este texto dramático, se llama De Azucena, la cena. La autora es Adela Abad y los personajes son Azucena y Mozo. Esta es una escena que tiene lugar en un restaurante elegante. ¿Me hizo una pregunta? Dígame. ¿Me hizo una pregunta? Dígame. ¿Me la puede poner la pantalla? Sí, es que estoy aceptando a alguien que viene llegando. Gracias, Miss. Ya. Entonces, la escena tiene lugar en un restaurante elegante. Entra Azucena, una mujer muy bien vestida, y se sienta a una mesa. En cuanto se acerca el mozo, se levanta un instante, lo toma del brazo y lo conduce hacia su mesa. Vamos. Buenas noches, señor. Por favor, ¿me podría atender enseguida? Estoy apurada. ¿Qué dice si la podría atender? ¿Dónde quiere que la atienda? Disculpe, dije si me podría atender. Sí, ya la escuché. Me preguntó si la podría atender. Esto es un restaurante, no es un lugar para que la gente se tienda. Si se quiere atender, vaya a atenderse a un sillón, a un sofá o a una plaza. ¿A una plaza? ¿Para qué? Para tenderse en un banco si quiere. Yo a los bancos voy a pagar las cuentas, no a atenderme. Para atenderme voy a... Claro, para atenderse viene al restaurante, pero aquí la gente no viene a atenderse, viene a comer. Si quiere atenderse, vaya a otro lado. Señor, usted no me entiende, yo no quiero tenderme.
Señora, usted me preguntó si yo la podía atender y yo a los clientes no los tiendo. Yo no sé si lo tiende, pero me parece que no los atiende. Entiendo. Claro que los entiendo, pero no los tiendo. Lo único que a veces tiendo es la ropa. Camisas, medias, pan. Pan, justamente. ¿Podría ir trayendo pan por lo menos? Señora, yo me refería a los pantalones. ¿Pantalones? ¿Para qué? Quiero que me traiga pantalones. Si quisiera pantalones, no vendría a un restaurante, iría a una tienda de ropa. Si vengo acá es para comer. ¿Y por qué no come en un lugar de hablar tanto? ¿Cómo quiere que coma si usted no me trae nada, ni siquiera me muestra las entradas? Señora, usted de entrada toma las cosas mal. Amparo, Sí, espere. Ay, ¿qué voy a tomar mal? ¿Qué voy a tomar mal si no me trajo nada para tomar? Ni agua me trajo. Si usted me pide que la atienda, yo no sé qué traerle. Em, Señor, sepa que Señor, que por yo, favor. Señor, por favor. señor, por favor, entienda, no le pido que me tienda, y si no, que me atienda. ¿Y por qué no empezó por ahí? Si usted no es clara, yo no la puedo atender. Señor, sepa que yo no soy Clara, nunca fui Clara, mm, ni lo voy a hacer. A mí me llamaron siempre Azucena. ¿A mi cena? Nadie me llamó a su cena. Azucena. Nadie me llamó Azucena. Pero ¿en qué quedamos? ¿No acabamos de decir que siempre la llamaron a su cena? Azucena, nadie me llamó Azucena. ¿Y a la cena de quién? Ahí estamos. ¿Y a la cena de quién? ¿Quiere que me llamen, señor? ¿Por qué no la termina con esta cena y se ocupa de mi cena? Señora, no la entiendo. Usted dijo que la llamaron a mi cena y acá la que viene a cenar es usted, no yo. Yo estoy trabajando de mozo. Sí, además, a otra oportunidad a esta situación. Mire, ¿por qué no me trae algo para comer? ¿Cómo no? ¿Le gustaría como entrada probar unos tomates rellenos? Podría ser, están buenos. Claro, son tomates de quinta. Tomates de quinta, lo único que fallaba y
le dice tan campante, señor, sepa que si vengo a un restaurante es para que me sirvan comida de primera, no de quinta. Pero señora, justamente son tomates de quinta excelentes. Quede con su entrada, que yo prefiero la salida. Mal educado, vaya a ofrecer sus tomates a otro lado. A ver, Yo- ¿cuáles son los personajes acá? Mozo y Azucena y mozo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el conflicto que ocurre aquí en esta obra? No se entiende. Que se... Ya, mis Amanda. Ya, a ver, Amanda. Yo al mozo No, que Amanda, era... Amanda, todo no, porque se te fue el audio. ¿Me escucha? Ahora sí. Que Azucena fue a un restaurante y al mozo le pidió de que si la podían atender enseguida y el mozo le entendió mal y le seguía entendiendo mal hasta que la señora se retiró del lugar. ¿Cuál es el problema que hay entre ellos entonces? De Que que se no se entienden entiende mal entre ellos. Por ejemplo, que no se entiende entre ellos. No se entienden entre ellos, ¿ya? No se entienden. Yo me reía muchas veces. ¿Por qué no se entienden entre ellos? Miss, eso parece... Porque hablaba mal. Yo estaba recién. Miss, el texto parecía más una película de comedia. Parecía una comedia. Dígame, Josefa, Vara. Un cortometraje. Porque no se explicaban No, bien, Miss, por ejemplo, es una comedia. no sé, no, ¿No se explicaban bien? No te Sí. entiendo. ¿No te escucho? ¿Ya? porque no se explicaban bien, por ejemplo, si terminaban una palabra y seguían con la otra, pero no explicaban bien lo que querían decir para que el otro entendiera mejor. Ven que es importante cómo usamos las palabras y lo que significan. Ella entendió, el mozo entendió tender y ella quería que la atendieran y él entendía tender. Luego hablaron de los bancos para sentarse y los bancos Después también de Azucena, de que Azucena o la cena de comer o cena de... Yo me estaba riendo porque mi hermano me dijo a su cena o a su almuerzo. y ven que es súper importante cómo nos comunicamos, cómo escribimos, cómo hablamos también. Y acá hay palabras que significan, que se escriben igual y que significan distinto. ¿Se acuerdan que vimos eso también? Voy a ver si puedo rescatar a la persona. Porque cuando... Sí. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese contenido que vimos? Sí, Miss. Votar Sí, Miss. larga, votar con B corta. Entonces es súper complejo igual el tema. Y como decía Elenzo, sí, pues A lo mejor se escriben diferente, pero se escuchan igual. Exacto, exacto. Los homógrafos y los homófonos, ¿se acuerdan? Ajá. Vamos llenando entonces nuestra guía. Porque cuando son así las palabras hay que explicarlas bien porque, por ejemplo, no entienden bien. Además, las palabras tienen que ver con el contexto también. Ya, niños, vamos llenando nuestra guía. ¿Cuáles son los personajes entonces? Azucena y mozo. Y el mozo. Azucena y el mozo. Miss, o sea, dice, estoy en su cena, Azucena. Voy a su cena.
¿Cómo sabemos que ellos son los personajes? ¿Por qué sabemos eso? ¿Cómo sabemos que ellos son los personajes? Porque ellos están hablando y haciendo acciones. Hacen acciones en el texto, por ejemplo, de ir o hablar. Por ejemplo, Azucena se levanta y se acerca a la puerta. Niños, vamos diciendo el nombre para... Josefa Varas. Que no sabemos porque decía ahí al principio del texto que eran los personajes y también porque eran los únicos que hablaban en el texto. Ya. Ellos hablan, entonces, se escribe el nombre, ¿cierto? Se pone 2 puntos y luego lo que hablan, sus diálogos. Así se organiza un texto dramático. Se pone el nombre del personaje y luego lo que, ¿cierto? Vamos, entonces, ¿cuál es el conflicto de la obra? Escríbanlo. Escríbanlo y luego lo compartimos. Explíqueme con sus palabras cuál es el conflicto entonces que ocurre en esta obra. Yo ya terminé. Listo. Listo, Miss. Listo. Ok, ya. ¿Quién va a compartir entonces su respuesta? Yo, Miss. Yo, Mila José. Ignacio García. Yo Mateo Peralta. Ignacio García. Ya, Ignacio. Ya. Que Mozo no entiende a Azucena. Yo, Mila José Bravo. Ya, Josefa Bravo. Es que no se entienden entre ellos. Miss, yo la Sofía. Ya, Sofía. Que los dos no se entendían al hablar. ¿Cómo? Que los dos no se entendían al hablar. Yo, Miss, la Josefa Varas. Que no ordenaban sus hacer una ideas. acreditación local como lo hicimos con... Ya. Mozo no le entiende a Azucena y Azucena no le entiende al mozo cuando hablan. ¿Qué más podemos agregar? Yo, Miss, la Josefa Varas. Yo Matías Peralta. Yo, Miss Amparo Vergara. Yo, Miss, la Josefa Varas. Chicos, no me escuchan. Josefa, vamos. Ah, es que no se le escuchó, creo que se le cortó. Bueno, que no se entendían y tampoco se daban el tiempo para explicarle correctamente las palabras. Muy bien. ¿Le puedo decir yo? Matías Peralta. Sí, yo Matías Peralta. Ya. Dígame. Es que tampoco ordenaban sus ideas, por ejemplo, y tampoco, ¿cómo se llama? Cuando, por ejemplo, no ordenaban sus ideas y tampoco cuando se las decían, las personas no la entendían y la interpretaban como otra cosa. Ya, ahí está. Entonces, vayan completando su guía.
Mozo entonces no le entiende a Azucena y Azucena no le entiende al mozo cuando hablan y tampoco se daban el tiempo de explicar correctamente las palabras. No ordenaban sus ideas y la interpretaban como otra cosa. ¿Ya? Ahí está lo que ustedes me dijeron. ¿Estamos bien con esa respuesta? Sí, Miss. Sí. Para que pasemos a la 3. Ya, Miss. Ok. Listo. Listo. Ya, mientras ustedes están llegaron personas. Sí, yo puse lo que salía ahí, pero con otras palabras. Ya, perfecto. Llegó Isidora Quesada. Llegó Miranda. Patricio. Santiago. Sí, Miss, yo llegué. Sí, Santiago sí llegó. Llegó. Llegué. Miss, yo también llegué. Bien, Isidora Miss, Quesada. yo también llegué. Miss, yo también llegué. Isidora Quesada. No, Ay, ya. sí. Esos son los que llegaron entonces. Vamos con la Miss, número yo 3. también llegué. Miss, sí que llegué. Si te puse presente, si te escuché, si te puse presente. Vamos. El ambiente en que se desarrollan los sexos X. ¿Cómo se llama? Yo, Miss, la Aurora. Yo, Miss, la Sofía. Ya, Aurora y Sofía. Ya, Aurora. En un restaurante elegante. En un restaurante. Ya. En un restaurante elegante en una de sus mesas. ¿Qué más podemos decir del ambiente? Que era lujoso. Que era en una de sus mesas. Es que como que no, lo único que yo sé es que dentro de un restaurante porque no hablaban, o sea, dijeron que estaban en un restaurante porque era claro, pero no, como que no había más lugares. Ya. Decían más lugares, pero no estaban en esos lugares. Ok. Tenemos que escribir acá, dice, 2 ejemplos de acotaciones. Vamos a recordar qué son las acotaciones. Eran, ¿cómo se llama? Acciones que hacían. ¿Ya? ¿Y cómo las reconocemos dentro del texto? Porque hay entre paréntesis. Y por ejemplo, hay entre paréntesis y no hay que decirlo. Hay uno como entre Entonces, paréntesis que ella golpeó la mesa, ¿ya? Y eso no hay que decirlo. Exacto. Y Pero acá, eso lo dice el entre paréntesis. por ejemplo, en la primera, Susana dice, habla rápido, ahí hay una acotación. Así que ahí cuando leímos, tendríamos que haber leído esa parte muy rápido. Hay un ejemplo. ¿Dónde más? La interrumpe, dice. La interrumpí. Sí, la interrumpe. Entonces ahí también, mozo tendría que ver, cuando lo lee, tiene que interrumpir a Azucena. Después, irritado. listo, Miss.
no me... Ahí está. Me interrumpe, ahí está, hay más. Irritado, y otra acotación, lo interrumpe. Otra acotación. Y Se levanta y se acerca a la puerta. hay otra acotación. Perfecto. Teníamos que escribir dos. ¿Cómo se resuelve el conflicto? No se resuelve. Escríbalo primero. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Escríbalo y luego lo compartimos. Me va diciendo listo. Listo, Miss. Lista, Miss. ¿Estamos? Sí, Miss. ¿Niños? Ya. ¿Cómo se resuelve entonces este conflicto? Yo ni la Josefa. Ignacio García. Ya, Ignacio. Ya. Se resuelve cuando Azucena se va. Yo ni la Josefa. Dígame. Misión Patagara. Dígame, Josefa. No se resuelve, termina yéndose a Azucena. Ya. Amparo. No se resuelve el conflicto. Ya. Niños, aquí es súper importante lo que nos dijo Ignacio, porque los demás pongamos atención, porque sí se resuelve el conflicto. ¿Ya? Acuérdense que cuando hablamos de conflicto en una obra dramática no significa una pelea, que la pelea, después de esta pelea, son todos amigos, ¿ya? Cuando hablamos de conflicto, hablamos de la acción principal en la que se desarrolla toda la obra. Y la acción principal en la que se desarrolla toda la obra, ¿cierto? Es que ellos no se entienden y se malinterpretan, ¿cierto? ¿Y cómo termina este conflicto? ¿Cómo se resuelve? Cuando Azucena se levanta y se va del lugar. Así termina el conflicto de esta obra. De esa forma. Pero nunca se entendieron. Nunca se entendieron, pero así se resolvió. Cuando Azucena se va. Ese es el fin. Cuando hablamos de cómo se resuelve el conflicto, hablamos de cómo termina la obra. Independiente si son amigos, si se entendieron, si comió o no comió, independiente de esto. Cuando hablamos de cómo se resuelve el conflicto, hablamos de cómo entonces termina esta obra. ¿Cuál fue el final de esta obra? ¿Cuál fue el final? Azucena decide pararse y decide irse. Así se resuelve este conflicto. Así termina la obra. Independiente si ella comió o no comió, si son amigos o no son amigos. Cuando dentro de una obra dramática, el conflicto es la acción principal y cómo se resuelve tiene que ver cómo termina la obra, cómo finaliza. Que puede ser bien, puede ser mal o puede ser inconcluso. Claro, y acá obviamente lo encontramos inconcluso porque finalmente ellos nunca se entendieron. Pero termina de esta forma. Ella decide pararse e irse. Así se resuelve este conflicto de esta obra. ¿Se entiende? Y el conflicto se terminó por Azucena porque ella misma se retiró del lugar. Claro, ella se retiró y se fue. Listo, se acabó el conflicto. ¿Se entiende, niños? Sí, Miss. Ya. Para que corrijan los que pusieron que no se resolvía. Porque sí se resuelve. ¿Ya? ¿Y se resuelve cómo? Se para y se va. Así termina el conflicto. Simple.
Porque, ¿cómo se llama? Porque si no terminaría tampoco terminaría la obra dramática. Claro. Si no tiene... Vamos con la 6. Dice, ¿qué es una obra teatral? Escríbanlo con sus palabras y luego lo compartimos. ¿Estamos listos? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. ¿Quién quiere compartir su respuesta entonces? ¿Qué es una obra teatral? Que es una obra a donde, ¿cómo se llama? Hay, cuando, por ejemplo, hay acotaciones, diálogos y se tiene que actuar. ¿Qué te encargué yo ayer? Ordenemos la idea para que la podamos escribir acá. Es... ¿Qué cosa? Son personas que actúan una historia. ¿Una obra teatral son personas? O sea, es... Ordenen sus ideas, escríbanlas y luego me la dicen. Porque no sé, vamos a terminar como él, como la Azucena y el... Una obra teatral es una historia actuada. Ya. Por ahí. Sí, ahí está mejor. Que tiene diálogos, Sí, acotaciones, sí, un conflicto, sí. la resolución y sería el inicio, el desarrollo y el final que tiene. El desenlace. Ya. Estoy tratando de escribir lo que tú me dijiste. Sí. Es un guión que se actúa.
¿Qué más? O representa. Un guión que se actúa o representa. ¿Qué más? ¿Qué ha puesto, niños? Yo puse, es un grupo de personas, depende de los que hay en la obra, que les pasan un guión, que lo actúan y hasta yo tengo que seguir escribiendo porque lo he pensado un poco y no sé si voy a dejar eso o lo voy a cambiar por otra cosa. Ya. Lo raro es que dicen listo, listo, listo y nadie está listo. Exacto, me dicen listo y no me dan su respuesta. Es como para pasar al siguiente, ¿no? Pero yo sí le dije. Yo no le he dicho. Josefa y la Aurora me dijeron algo que traté de escribirlo de una manera más ordenada acá. Es un guión que se actúa o representa en un escenario a través de personajes, diálogos, escenografía, acotaciones. ¿Está bien eso? ¿Le agrego más? ¿Qué dicen ustedes? Yo le dije listo porque yo todavía no estaba segura si iba a poner esto, pero yo escucho a varias personas que dicen listo y ahora mi pregunta, alguien me da la respuesta y nadie me dice nada. ¿Qué le agrego? ¿Qué le falta? Díganme ustedes. ¿Y se muestra al público? Y se muestra a un público. A ver, es un grupo de gente, yo puse, es un grupo de gente que va a un escenario para actuar o para dar un show. Eso puse. Ya, no es un show. Es un guión que se actúa. Es una obra. Para subirse a un escenario, dar un... a través, entonces ahí está, para que lo vayan completando ustedes en su guía. Okay. Es un guión que se actúa o representa, esto es lo mismo que dijeron los chiquillos, el Matías, la Aurora, la José. Es un guión que se actúa o representa en un escenario para el público a través de personajes, diálogos, escenografía, acotaciones, en todo conflicto que resolver. ¿Está bien ahí? ¿O hay que agregar algo más? No, yo encuentro que haya estado muy bien. Ya. Y es algo resumido. Exacto. Entonces, después dice, ¿cuál es la finalidad de las obras dramáticas? ¿Cuál es la finalidad que tienen las obras? Yo, Amparo Vergara. Yo, Ignacio García. Ya, Ignacio y Amparo, díganme. Cuando se resuelve el conflicto. Esa es la finalidad. ¿Ya? ¿Amparo? El objetivo es expresar a través
de los sentimientos, una situación o un problema de la vida. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más, niños? Cuando se resuelve el conflicto, Cuando Ya, cuando se resuelve el conflicto y ya, como por decir así, se arregla la pelea o el conflicto que hay entre ellos. No hay pelea. Conflicto, eso, me confundí, pero cuando se arregla. O Ya, cuando mira, hay una hablaba. Cuando se resuelven los problemas o conflictos entre los personajes. ¿Ya? ¿Qué más? es que no sé qué más es lo más resumido. Yo diría que cuando se resuelve el conflicto. ¿Ves qué pasó? Se quedó como pegada. Estoy esperando que ustedes hagan sus respuestas, pues. ¿Ya la hicimos? No, pues Matías, hay 30 personas conectadas, 28, no sé. Y usted la hizo, súper, muy bien. Quiero que los demás Y también. como 5 o 7 dijeron la respuesta. 26 por si acaso. Yo escuché a los que lo dijeron y yo también di mi respuesta. Es contar una historia a través de es actuar una historia, o sea, tiene la finalidad de actuar una historia, como contarla, pero más como, ay, es que es como difícil de explicarlo, me cuesta. ¿Ahí o no? ¿Algo así, Aurora? Sí, algo, eso mismo. ¿Lo había visto la Amparo? ¿Mami? ¿Qué dijo? ¿Qué había dicho usted? Que el objetivo es expresar a través de los sentimientos una situación o un problema de la vida. ¿Representar? ¿Presentar? ¿Era presentar o representar? El objetivo es expresar a través de los sentimientos una situación o un problema de la vida. Sí, yo creo eso mismo que dijeron Laura y Amparo. Es como algo, el resumen. Ya, vamos a centrarnos en que la principal finalidad que tiene las obras dramáticas es que se escriben para ser representadas. Eso lo vimos al comienzo del texto dramático. Lo principal es que tienen que se escriben para representar. ¿Ya?
para que alguien las actúe. Esa es la principal finalidad. Así que vayan completando con eso, que es lo más importante de una obra dramática. Además, ustedes dijeron, pero lo principal es que sea representada a través de personajes. Y estos personajes, ¿qué van a hacer? Nos van a contar historias de la vida real, como dijo el Amparo, nos van a poner en situaciones, nos van a presentar conflictos para que podamos resolver, como dijo Ignacio. Ya, perfecto. Pero lo principal es que se escriben para que alguien las pueda representar. ¿Ya? Es como para, por así decirlo, entretener un poco más al espectador. Claro. Que contarle la historia como leyenda. Que no simplemente sea como, ¿cómo se llama? De forma que se lea, sino que también de forma visual y actuada y así. ¿Ya? Está bien lo que dijo el Amparo, está bien lo que dijo el Ignacio y todo lo que han dicho los demás. Pero partimos con lo principal. Lo principal, una obra dramática se escribe para que alguien la pueda representar. Eso es la principal finalidad del texto dramático. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de personajes que nos presentan situaciones de la vida diaria, cotidiana, como dijo el Amparo, y a través de un conflicto que se debe resolver, como dijo el Ignacio. ¿Ya? Agreguen esto, que es importante. Representar. Ya. Porque es el principal objetivo, el principal fin de las obras dramáticas, que alguien las pueda representar. ¿Qué cosa? Situaciones de la vida, emociones, de la vida diaria, cotidiana, reales. Y ahí al final se resuelve este conflicto que se presentó. Ahora, como para finalizar, van a dibujar cómo se imaginan ustedes esta obra. La cena. Pueden dibujar los personajes, pueden dibujar una situación, pueden dibujar el escenario, lo que ustedes quieran dibujar de lo que les quedó aquí de esta obra dramática. Entonces van a dibujar y ahí terminamos. Me voy a salir de acá para poder ver sus dibujos, cómo están dibujando y me los puedan mostrar, ¿ya? Yo ya dibujé mis... ¡Tan rápido! Es que había hecho... Que había hecho antes, entonces... Yo la había hecho igual antes. Esto es que ella había terminado de tirar el receso, empecé a dibujar. Tienes que quitar ese, ¿cómo se llama? Ese fondo que dice, ahí dice desactivar el difuminado del fondo. Eso hay que desactivarlo. Porque se ve ahí en más opciones. Ahí. Después, ahí sale desactivar el difuminado del fondo. Ay, sí, Y ahí tú lo... Ya, gracias. De nada. Ahora sí se ve. Ahora sí, pues... Estoy acá en negro, no puedo volver. Ahí sí, estoy volviendo.